La palabra nos enseña acerca del tiempo del fin. Aleluya. Ustedes ven la televisión, están viendo las noticias. Hoy mismo, en el día de hoy, me parece que Palestina, Gaza está en conflicto con Israel. Sí, señor. Ya están conflictos de guerra. Ustedes saben lo que está pasando en el estado islámico que quieren formar los sirios y los de Irak, donde los cristianos están siendo masacrados. Ustedes saben las leyes que están firmando, no tan solo en esta nación, sino en muchos países, incluyendo la isla del Cordero, la isla que Dios llamó Isla del Cordero, firmando leyes que van en contra de lo que Dios ha establecido. Si bien es cierto que el apóstol Pablo nos dice en el capítulo 13 de Romanos que tenemos que sujetarnos a las leyes, no es menos cierto que la palabra dice en Isaías capítulo 10 o 6, por ahí dice: ay de los que legislan leyes en contra de mi pueblo también. Aleluya. Bendito sea la gloria de Dios. Santo Dios, aleluya. Y lo que estamos viendo prácticamente es el preámbulo de lo que Pablo está hablando aquí. Pablo dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Quizás Pablo pensaba, cuando fue inspirado por el Espíritu Santo, que también él iba a ser transformado. Pero dice la palabra que luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Amén. Y así estaremos siempre con el Señor. Y me llama la atención que cuando Pablo estaba hablando de esto, el mismo Espíritu Santo que utilizó a Pablo, aleluya, en esa porción, también le dijo a Timoteo con relación al carácter humano en este tiempo. Perdón, hermano. Dice Pablo, hablándole a Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, impagables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pastor, tendrán apariencia de piedad, es decir, que son lobos, es decir, lobos vestidos de ovejas, disfrazados. Y dice Pablo: a los tales evita, porque estos negarán la eficacia, aleluya, de la palabra. Y el apóstol Pablo está hablando de ese acontecimiento. Bendito sea la gloria del Señor, que nosotros como iglesia estamos anunciando desde que conocimos a Jesucristo. Denle un aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios! Gracias, Padre. Gloria. Mi alma te adora. Está hablando de que Cristo viene. Y ciertamente, acerca de este gran evento, acerca de lo que Pablo está hablando estos días, el profeta Daniel estaba hablando que en aquel tiempo se levantará Miguel, en el capítulo 12, mire, con relación a este tiempo del fin. Y dice: el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. El gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo. Satanás nunca ha estado de parte del pueblo de Dios, pero en aquel día dice: será tiempo de angustia. Daniel está hablando aquí de lo que va a ocurrir posteriormente a este evento que nosotros como iglesia estamos esperando. Y dice: será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces en la tierra. Es decir, nunca había visto ni habrá un tiempo de angustia como el que va a ocurrir después que la iglesia de Jesucristo sea levantada. Bendito sea el nombre del Señor. Pero mire lo que dice: pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro, todos los que se hayan escrito ahí en el libro
seremos libertados. Amén, gloria. Y esto lo digo por si acaso alguien estaba predicando de que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Yo no tengo ningún problema si usted cree eso, pero yo le recomiendo que no se deje sellar. Porque lo que me dice la palabra a mí, la promesa que hay para la iglesia fiel, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, me parece que es en el versículo 10, dice que a ti te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y el inicio de este arrebatamiento tiene que ver con el bosquejo que Dios le dio a Daniel cuando el pueblo de Judá, llamado pueblo de Israel también, el reino del sur, sale de Babilonia cautivo. Estuvieron en cautiverio porque eran unos desobedientes, eran unos cabezones, querían hacer lo que le venía en gana, y Dios les advertía a través del profeta Isaías, a través de Jeremías, a través de la gente de Dios, Dios hablándole al pueblo, un pueblo duro de servir. Aleluya. Yo siempre he dicho, bendito sea la gloria de Dios, que Dios es un Dios justo y Dios traerá una justicia retributiva a todos los pueblos y a todas las naciones que se vayan en contra de lo que Dios ha establecido. Bendito sea la gloria del Señor. Puerto Rico no tiene sequía porque científicamente hablando, pues hay deforestación, calentamiento global, etcétera, etcétera. La Biblia dice que Dios es el que tiene el control de la naturaleza. La Biblia me dice a mí que Dios le cerró los cielos al pueblo de Israel y le puso el cielo de bronce cuando el pueblo de Israel desobedeció el precepto que Dios le había dado. Bendito sea la gloria de Dios. Estaba en tipo y en sombra lo que Dios iba a hacer, y ese Dios que estaba en el principio, aleluya, está en el presente. Porque Dios no cambia, hermano. La iglesia, nosotros cambiamos. El hombre cambia porque Dios ha tratado con el hombre de diferentes formas. Dice Hebreos capítulo 1 que Dios en otro tiempo, hablando de muchas maneras, de muchas formas, ahora nos habla por Jesucristo, y dice que nos hablaba a través de vuestros padres los profetas. Quiere decir que Dios tiene una gracia multiforme para tratar con el hombre, y a pesar de las diferentes dispensaciones, diferentes tratos de Dios con el hombre, Dios ha tratado en forma diferente, pero siempre poniendo su mano de misericordia sobre el pueblo. Bendito sea el Señor. Alaba. Pero Pablo le está hablando aquí a la iglesia de Tesalónica, y allá le está hablando a Timoteo sobre esos que están predicando y torciendo la palabra. Yo siempre digo que un texto fuera de contexto es un pretexto. Sí, señor. La Biblia se interpreta, la misma Biblia, y un texto no puede sacarse de contexto. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos viendo cómo hombres burladores se han vuelto a la fábula. Sí, señor. ¿Escucharon la noticia de lo que pasó en Puerto Rico? Voy a hablar de mi país. Mire, hay una iglesia que le pusieron el monstruo del espagueti volador. Eso es una blasfemia. Y usted sabe lo que dicen aquí estos blasfemos, que el único pecado que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso es así. Estos blasfemos que se hacen pasar como que tienen poder para hacer lo que hizo Jesús. O sea, nosotros tenemos poder porque Dios nos lo dio, pero yo no puedo tomar el lugar de Dios. Yo no puedo tomar el lugar de Cristo. Yo no puedo decir que yo soy Jesucristo, hombre, como decía José Luis de Jesús Miranda. ¿Y dónde está? Así. Aleluya. Vive Jesús. No resucitó. Se levantaron herejías, y aquí se levantan esto. Miren lo que dicen, que el evangelio es una fábula. Pero si Pablo mismo se lo está diciendo a Timoteo en el capítulo 3, en 2 Timoteo, que se volverán a las fábulas. Y no son gente que no conoce la Biblia, son maestros. Porque ahorita el pastor estaba hablando aquí que hay que conocer la Biblia, y Dios nos dio el orden no de leerla, de escudriñarla, Eso es así. de profundizar. Usted sabe lo que dice Pedro, que estemos preparados en todo, para cuando demanden de nuestra fe, nosotros podamos contestarle con espíritu de mansedumbre. ¿Saben lo que dice Judas?
que contender en el versículo 3 por la común salvación que nos ha sido dada. Y muchas veces llegan a nuestras casas gente con herejía. Nosotros le cerramos la puerta para no atenderlo, porque la palabra dice que no lo reciba. Pues yo le predico la palabra. Si llegan a casa, Dios los envía a casa. Yo digo, no se vayan, vengan acá. Eso que usted me está hablando, y se inició en el 1852, lo hizo Joseph F. Russell y después fue sucedido por Rutherford. Ustedes cambiaron esta palabra por una versión nueva. Aleluya. Vamos a ver lo que dice la mía, la otra y la otra. Vamos a profundizar qué dice la palabra acerca de Jesucristo, que no es un profeta más como ustedes dicen, sino que dice la palabra que Dios lo exaltó hasta lo sumo, teniendo forma de Dios. Aleluya. No animó cosa alguna que aferrarse, y se humilló a sí mismo y le dio un nombre. Gloria a Dios. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y le dije, mire, cuando el que escribió la Biblia ni fue un dominicano, ni fue un puertorriqueño, ni fue un colombiano, ni fue un venezolano, fueron hebreos, la mayor parte. Y la escribieron en arameo, en hebreo, y después fue traducida al griego, pero como yo no sé griego, ni yo no sé hebreo tampoco, yo tengo diccionario, busco el origen de las cosas y trato de hacer un exégesis de lo que Dios habla, para que Dios entonces, aleluya, me dé el mensaje que Él quiere dar. Y aquí dice que teniendo forma de Dios, y forma viene del griego morpe. ¿Tú estás entendiendo? Que quiere decir que tenía los mismos atributos de Dios, pero Él se despojó, lo que se llama el coine de Dios, despojarse de la gloria de Dios. Aleluya, no es un profeta más. Jesucristo es el Señor. Allí lo que dice que le dio un nombre de las 4 letras impronunciables, la Y, la H, la W, H impronunciable, lo que quiere decir que Jesucristo es Elohim, Jehová, el Señor, el que ha visto al Padre, ha visto a Cristo y ha visto al Espíritu Santo, porque Él lo dijo, el que me ha visto a mí ha visto el Padre también. Y yo me voy, pero le voy a dejar un consolador. Yo le dije, lo que pasa es que ustedes no pueden entender el misterio de Dios, porque Dios es un Dios trino y ustedes no creen en eso. Y usted sabe de quién yo estoy hablando. Pero no, que yo me voy, no se vaya, que si usted Dios lo trajo aquí, yo la voy a predicar. Entonces, en este último tiempo que Pablo habla, nosotros como iglesia del Señor tenemos que estar apercibidos en la palabra, sumergiéndonos en la palabra, comiéndonos el rollo día a día y buscando en oración la inspiración y la revelación de esa palabra, para que la palabra pase por aquí, porque la teología no se puede quedar aquí. La teología tiene que pasar por aquí. Teólogos eran los fariseos y los saduceos. Y dice la Biblia que Jesús entró a Jerusalén y ni cuenta se dieron porque estaban en el templo. Eran cristianos de templo. Por allí pasó también una parábola del buen samaritano, aquel que se cayó junto al camino. Y dice la Biblia que ni el sacerdote, que tenía la responsabilidad, el levita menos, miró, usted no se va con gente así. No eran pastores. Y hay que tratarlo con garabato. Vive Jesús. Yo he aprendido a que nadie me impresione. Que me impresione Jesucristo. He aprendido a respetar los ministerios, Aleluya. pero no a rendirle pleitesía a nadie. Gloria a Dios. Aleluya, Jesucristo únicamente. Usted respete a su pastor, respete a los líderes, respete a su hermano. Aleluya, pero no esté detrás del toque del hombre. Yo creo que nos hemos olvidado del toque de Dios, estamos buscando el toque del hombre. Y Pablo dice que en un abrir y cerrar de ojos, la iglesia de Jesucristo será levantada. Aleluya. Va a sonar una trompeta, iglesia. Va a sonar una trompeta. ¿Y saben lo que dice aquí la palabra con relación a esto? Mire. Vive Jesús. Jesús dijo, mira de lo que yo estoy predicando y de lo que Dios quiere librarnos. En el capítulo 24 de Mateo, que es un capítulo escatológico, totalmente profético, dice en el versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, Vive Jesús. cual no la ha habido desde el principio,
del mundo, hasta ahora ni la habrá. Y lo que Jesús estaba diciendo, Dios a través de su Espíritu se lo estaba revelando a Daniel sobre la situación. Se lo dijo a Jeremías en el capítulo 30, en el versículo 7, que dice que sería tiempo de angustia para Jacob, pero de él sería librado. Aleluya. Y Dios quiere librar a la iglesia. Dios quiere que tú y yo estemos apercibidos. Dios quiere que tengamos nuestros oídos, aleluya, espirituales, bien abiertos, para cuando suene esa trompeta podamos levantarnos, aleluya, en las nubes con Él para siempre. Aleluya. Allí no habrá más lloro, no habrá sufrir. Aleluya, no habrá que trabajar, no habrá que enojarse, porque ya no van a haber esos sentimientos. Porque Dios te dará un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Aleluya. Y nuestra mente, aleluya, será, aleluya, una mente distinta. Nuestra mente, que muchas veces vienen malos pensamientos, entonces tenemos que llevarlo a la obediencia en Cristo Jesús, como dice el apóstol Pablo, porque todos nosotros en algún momento dado pensamos mal. Porque esto es parte del paquete que heredamos del huerto del Edén, de la desobediencia. Aleluya. Pero gracias al Señor y a sus misericordias, aleluya, que no tomó en cuenta nuestros pecados, que no tomó en cuenta nuestras iniquidades, nos lavó con su sangre, nos envió a su Hijo Jesucristo, y este que se fue dijo que había de venir. Aleluya. Y cuando suene esa trompeta, entonces iremos a la boda del Cordero. Y aquí, digo, se van a salvar también gente, porque lo dice Apocalipsis, que se va a salvar un remanente. Pero miren lo que dice Pablo con relación a esto. Vamos a ir poco a poco. Yo quiero que usted busque 1 Corintios 15, 23. Aleluya. Bendito el Señor. Vive Jesús. Dice, pero cada uno en su debido orden. Primero Cristo. Después las primicias. ¿Quiénes son las primicias? La iglesia de Dios. Nosotros somos las primicias, porque para allá no se va todo el mundo. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Va a ser una manada pequeña. Y usted y yo tenemos que, ay, mi alma te alaba, tenemos que luchar para irnos en esas primicias. Son primicias, a lo mejor no hay fruto. Desde el Pentateuco para acá se está hablando de la primicia como lo mejor. En Pentecostés se llevaba lo mejor. Y cuando Dios, aleluya, dejó la iglesia aquí en la tierra y le dijo, miren, yo los voy a dejar a los apóstoles, la iglesia apostólica, pero les voy a enviar un consolador que será en vosotros y con vosotros hasta el fin del mundo. Pero tienen que esperar allí junto en Pentecostés. Estaban en el aposento alto esperando que viniera ese momento. Yo me imagino que había más de 120, pero se sigue yendo la gente porque somos desesperados. Somos impacientes, queremos que sea ahora. Y el ahora de nosotros no es el ahora de Dios. Sí, Señor. Y aquellos 120 fueron revestidos con el poder del Espíritu Santo. Dice el capítulo 2 de Hechos, en el capítulo 1. Y dice que las 16 civilizaciones que estaban ahí oyendo del Ponto, de Panfilia, de África, de diferentes partes, entendieron lo que ellos estaban hablando, porque estaban hablando lenguas humanas, que aquellos pudieron entender el mensaje que Dios quería darle a toda la humanidad. ¿Y por qué? Gloria al Señor. Porque la lengua se había trastocado. Había una sola lengua, pero en Babel, capítulo 10 de Génesis, dice que Dios trastocó la lengua porque el hombre es atrevido. Allí hubo confusión. Y no es casualidad que si usted analiza de los hijos de Noé, de los 3, si usted busca las civilizaciones son 16. Y en Pentecostés
habían 16 civilizaciones fuera, oyendo el alboroto aquel que se había formado. O sea que lo que Dios empieza, Dios lo termina. Aleluya. Y les oyeron hablar su propio lenguaje. Y Dios le dijo, ¿sabe lo que le dijo? Y recibiréis poder. Aleluya. Porque usted no puede predicar este evangelio sin el poder de Dios. Vive Jesús. Oh, mi alma te alaba. Gloria a Dios. Mi alma te alaba. Usted podrá decir y hablar y yo podré decir, pero si no hay poder de Dios, si no existe la gracia de Dios, esa palabra jamás ni nunca va a llegar al corazón de la vida. Vive Jesús. Porque es palabra de vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y ese es el poder que la iglesia tiene que buscar en este tiempo para poder ser levantada e irse en el rapto. Bendito sea la gloria de Dios. Y aquí dice Pablo con relación a esto: luego los que son de Cristo en su venida, la segunda venida de Cristo, cuando todo ojo y toda carne le verá, es diferente a lo que estamos hablando del arrebatamiento de la iglesia. Ahí nadie le va a ver. Eso va a ser una noticia grandísima. La iglesia Refugio Eterno desaparece totalmente. Oh, aleluya. Todos se fueron. Diga amén. El diablo le dice, no diga amén, porque te tengo entretenido. No, diga amén. Aunque el enemigo no quiera, yo me voy y usted se va. Que siga atiendo, vamos a llegar allá arriba. Aleluya. Y vamos a escuchar esa trompeta. Aleluya. Y venga lo que venga, leyes que han hecho estas naciones, el Tribunal Supremo, como sea. Yo creo que la iglesia ahora debe erguir la cabeza, levantar la cabeza, porque pronto amanecerá. Aleluya, pronto ha de sonar una trompeta. Lo que está hablando Pablo aquí en 2 Tesalonicenses se va a cumplir un día de esto, en un abrir y cerrar de ojos. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy yo siento a Dios en esta hora. Yo siento que el Señor está persiguiendo a la iglesia en este tiempo. Son mensajes que ya no se predican. Aleluya. Mensajes que el enemigo no quiere que se prediquen. Porque por ahí están confundiendo, ¿no? La iglesia va a pasar por la gran tribulación. Nosotros hemos sido engañados hace 2000 años, dijo uno. Bueno, el mensaje que se le da a la iglesia fiel, a la iglesia de Filadelfia, en el capítulo 3, que es la iglesia fiel: a ti te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y yo le creo a esa promesa. Y le creo aquí a lo que dice Pablo, que seremos arrebatados. Del griego tomar apresuradamente. Pero fíjese que cuando yo busqué un texto relacionado con Daniel, que habla de este tiempo de angustia, dice la última parte del versículo 1 del capítulo 12, dice: pero en aquel tiempo serán libertados tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Por ahí hay una secta, una herejía de salvo siempre salvo. Entonces yo le creo a la palabra. Amén. Apocalipsis 3:5, el mensaje que se le da a la iglesia de Sardis, le dice: y no borraré su nombre del libro de la vida. Se puede borrar, ¿ya, José? Se puede borrar. Y Pablo dice más: ¿cómo yo, habiendo sido heraldos para otros, ahora yo me pierda? Qué lindo, aleluya. ¿Cómo escaparemos nosotros si tenemos una salvación tan grande? Aleluya. Que Dios la puso en vasos de barro, en personas con diferentes fragilidades, diferentes situaciones, enfermedades que muchas veces vienen, que no es como dice por ahí Rebeca Brown, que es una maldición. Eso no es ninguna maldición, porque si bien es cierto que Dios le dijo al pueblo de Israel: he aquí las bendiciones y aquí están las maldiciones, hasta la tercera y cuarta generación, usted tiene que ir buscando la palabra. Cuando Dios usa el profeta Jeremías en el capítulo 30, donde dice: y vendrá un nuevo pacto donde los hijos pagarán por su culpa y los padres por su culpa.
Ezequiel capítulo 18 también, aleluya, en un texto relacionado aprueba que Jesucristo nos libró de la maldición de la ley bajo el nuevo pacto. Bendito sea el nombre del Señor. Y usted sabe lo que dice, que llegó toda acta que nos era contraria Vive Jesús. y la exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Puede llamarnos al 407-568-3163 para oración. Si ese sacrificio no tuvo poder para librarme de esos disparates que la gente se inventan, fuera de contexto, entonces en vano estamos predicando. Hermano, porque todos nos enfermamos. La Biblia dice que Eliseo murió de la enfermedad que tenía. Señor. Job le dio una sarna. Que la mujer, ¿verdad? Yo no tengo nada contra la mujer, porque aquí hay muchas mujeres, pero no sé lo que me entren a ver. Pero la mujer le dijo, maldice tu Dios y muérete. Timoteo tenía problemas en el estómago, dice la palabra. Pablo se lo dijo. Tenía un montón de enfermedades y le dio unas recomendaciones. Hermano, muchas veces las enfermedades vienen para Dios glorificarse. Por eso cuando Jesús se enfrentó con el ciego, los discípulos yendo atrás al Pentateuco le dicen, ¿quién pecó, este o sus padres? Ni este ni sus padres. Esto es necesario para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y ese Hijo del Hombre, aleluya, que se glorificó en la cruz del Calvario, sanando a los enfermos, libertando al caído, no es José Luis de Jesús Miranda. Tampoco son los usurpadores anticristos que están apareciendo por ahí, embabucando a la gente que perecen por falta del conocimiento de Dios. El profeta Oseas lo dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ese Jesucristo ha de venir un día, aleluya. Aleluya, y dice que vendrá con voz de arcángel, con voz de trompeta. Aleluya, levántese en esta hora y adore la gloria de Dios. Vamos a adorar la gloria del Señor. Aleluya. Con voz de mando, con autoridad. Gloria a tu nombre, Aleluya, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. ven, Señor. Oye, y tanto será el poder. Y a mí, los otros días yo estaba dando una clase. Y dije, ¿cómo que es eso que los muertos y que se murió hace 2000 años? Mire, Dios no tiene tiempo. Amén. El poder de Dios es tan grande que Job decía, aún del polvo, tú me vas a levantar. Vive Jesús. Aleluya. Vive El Jesús. problema es el siguiente. Que lo dijo Pablo, ¿quién entenderá la mente de Dios? Santo tú eres Dios. Aleluya. ¿Quién entenderá esa mente? Tan alto están los cielos de la tierra, tus pensamientos de mis pensamientos. Sí, Señor. Dios no piensa como tú piensas ni como yo pienso. Eso es. Vive Jesús. Quizás nuestro raciocinio es tan finito que no podemos entender la profundidad de lo que es Dios. Porque Dios se da por sentado en la palabra. Él es y será. Y Dios es Dios. Y es soberano. Y hace como Él quiere.